Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Felicitarles, ¿verdad? Porque están en la casa de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, hermanos, que ha vencido, ¿verdad? Lo que es a la lluvia, ¿verdad? Usted quizás estaba viendo el reloj y vio, ¿verdad? Que no paraba la lluvia. Antes de venir, ¿verdad? Yo le decía a Dios que nos permitiera, ¿verdad? Que cesara la lluvia un momento para estar en la casa de Dios, hermanos, porque usted sabe, ¿verdad? Que allá afuera se está celebrando un día, pero no hay nada más poderoso que estar en la casa de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta noche, hermanos, vamos a venir a lo que es a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que sea Dios, ¿verdad? El que venga hablando a nuestras vidas. Usted no vea quién es el que está predicando, quién trae la palabra. Usted ponga su oído atento a la voz del Señor en esta noche, porque es Dios el que nos va a hablar a nuestras vidas. Y le invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, en su capítulo 15, versículo 19 al 20. Cuando lo tenga puede glorificar el nombre del Señor. Mateo capítulo 15, hermanos, versículo 19 al 20. Amén. Amén. Dice así la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Padre nuestro que estás en el cielo y en este lugar, te damos gracias de la oportunidad, bendito Dios, y el privilegio que tú nos permites estar, bendito Dios, en este lugar. Quizás no somos dignos, pero a ti te place, bendito Dios, glorificarte en todo tiempo. Que seas tú hablando a las vidas de cada hermano. Que vengan, bendito Dios, con este deseo de escuchar tu palabra y que seas tú, bendito Dios, con esta palabra, bendito Dios, llegando a sus corazones y que sean ellos, bendito Dios, siempre reteniendo lo bueno en sus corazones. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido. Amén y amén. El tema de esta noche, hermanos, es no tengas huésped en casa. Y usted, ¿verdad? Se va a preguntar, hermanos, si a mí no me gusta, ¿verdad? Dejar entrar nadie a mi casa. No le estoy hablando, hermanos, de esos huéspedes, sino que de aquellos huéspedes espiritual que muchas veces nosotros, los cristianos, le damos cabida a esos espíritus que vienen a dañar nuestra integridad espiritual. Pero antes de eso, hermanos, de entrar en contexto a la palabra de Dios, le voy a contar un suceso este fin de semana. Este fin de semana nos tocaba campaña, ¿verdad? En nuestro sector y estaba predicando y quizás a unos 300, 500 metros estaban evangelizando a una persona. Le estaban dando la palabra de Dios, le estaban haciendo el llamado. Y quizás en su momento él dijo que no. Se retiraron los hermanos y a los momentos yo vi que se hizo una rueda donde estaba el Señor. Al terminar el culto le pregunté a mi esposa qué había pasado. Ella me comentó, ¿verdad?, que el Señor había dicho que todavía no, que Él no estaba, ¿verdad?, interesado en eso. Pero antes de eso, hermanos, Él se subió a una escalera. Estaba en una escalera, quizás iba a cortar una mata de huerta y Él se cayó. Imagínense, hermanos, cómo desaprovechamos esa oportunidad. El mensaje, ¿verdad?, le llegó. No pasó a más, pero nos damos cuenta, hermanos, cómo estamos desaprovechando la oportunidad. ¿Qué hubiera pasado si esa persona hubiera fallecido y no hubiera aceptado, ¿verdad? O no hubiera reconciliado con el Señor. Su alma se hubiera perdido. Entonces de eso, hermanos, es el mensaje de esta noche. Que nosotros podamos tener ese cuidado, hermanos, a esas cosas que dejamos entrar a nuestras vidas y que nosotros creemos que no nos van a afectar, que no nos van a dañar, que nuestro carácter no va a permitir que nosotros caigamos. Déjeme decirle que si usted se descuida espiritualmente, usted va a ser presa fácil. Y eso es lo que el enemigo busca hoy en día, hermanos. Busca la manera en cómo atacar nuestras vidas. Y vamos a empezar, hermanos,
con el significado, ¿verdad?, de la palabra huésped, persona que aloja a otra en su casa. Nosotros como cristianos, ¿verdad?, hemos dado cabida al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo. Pero muchas veces como cristiano parecemos que Dios no está en nosotros, que Dios aún no mora en nosotros, que todavía, ¿verdad?, tenemos aquellas cosas que nos contaminan, aquellos huéspedes, ¿verdad?, que hace mucho tiempo cuando aceptamos al Señor, ellos tendrían que estar afuera. Y usted puede decir, este mensaje es para los que no son conocedores. No, hermano, ese mensaje es para nosotros los cristianos, aquellos que puedan estar, ¿verdad?, en esta tibieza espiritual. Porque nosotros, ¿verdad?, queremos arrebatar el reino de los cielos. Pero para eso se requiere, hermanos, estar en una relación constantemente con Dios. Usted quizás el día de ahora pudo venir de su trabajo. Creo que a los de mi reunión familiar, creo que los tengo quizás hasta aquí con eso de la salvación, hermanos. Ellos pueden decir, quizás el mensaje de siempre, pero es que de eso se trata, hermanos, que queden nosotros grabados, que es necesario que usted esté preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que usted no diga, yo me quiero ir con el Señor. Que usted esté seguro que cuando suene esa trompeta, vamos a ser levantados a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros nos dejamos, hermanos, contaminar de esos huéspedes, va a ser imposible, hermanos, que podamos agradar a Dios, aún siendo cristianos, hermanos. Por eso es importante que su relación con Dios sea día y noche, hermanos, que usted esté buscando de la presencia de Dios. Uno de ellos, hermanos, es la ira o el enojo. Es con uno de esos, hermanos, que quise ponerlo al principio, porque era una lucha, hermanos, espiritual que yo tenía. Esa ira, hermanos, ese enojo que por cualquier cosa, hermanos, me enojaba. Gracias a la misericordia de Dios, ahí vamos, hermanos, moldeando, hermanos, ese carácter. Y usted puede decir, vaya, yo no tengo ese problema, yo no me enojo. Gracias a Dios, hermanos, que usted puede controlar esas cosas. Le voy a decir más adelante por qué, hermanos, es un privilegio que usted pueda controlar esas cosas, hermanos. Dice la ira o enojo en Proverbios capítulo 14, versículo 29, dice de esta manera: el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Imagínense, hermanos, cuando yo leí este versículo y recordando las veces, ¿verdad?, que uno se enoja, dice la palabra aquí que el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Entonces, hermanos, yo leí este versículo y me daba cuenta que no había entendido aún, hermanos, lo que era, ¿verdad?, la gracia de Dios, hermanos. El hecho que nosotros tengamos un privilegio, nos pongamos, hermanos, usted se ponga el uniforme de diácono, usted tiene que cuidarse de todas estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque las personas de afuera como de adentro se fijan en la manera en que nosotros actuamos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando fallamos, cuando hacemos un error, somos los primeros en que nos señalan. Y dice ser cristiano, y es el que predica, es el que tiene, ¿verdad?, la reunión familiar. Él es el diácono, es el primer diácono. Pero para eso, hermanos, usted debe estar lleno de la presencia de Dios. Este día, hermanos, en el mundo, ¿verdad?, se dice que las personas hacen hasta ayunos, hermanos, para adorar, ¿verdad?, al enemigo. Pero el enemigo, hermanos, no tiene el poder como el Dios que nosotros alabamos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros, hermanos, queremos buscar de Dios solo en el momento de la angustia, en el momento del problema, de la dificultad. Ahí queremos invocar ese Dios todopoderoso, el que queremos, ¿verdad?, que venga como un rayo a solucionar nuestros problemas. Pero preguntémonos, hermanos, si es que estamos preparados o para la respuesta de Dios o para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere usted, hermanos? ¿La respuesta de Dios o que sea levantado en aquel día? Es mejor, ¿verdad?, estar esperando en el Señor
a que Dios nos tenga retenida quizás la respuesta, pero estar seguros, hermanos, que cuando la trompeta suene, nosotros nos iremos con nuestro Señor Jesucristo. Pero si estamos, hermanos, solamente esperando, ¿verdad?, que ya termine el culto, que ya es hora porque ya viene la lluvia y usted no siente, hermanos, el deseo de estar buscando de la presencia de Dios, de estar sometido a la palabra de Dios. Y usted, hermanos, nosotros así queremos estar en una eternidad adorando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cree usted, hermanos, que vamos a ser capaces una eternidad, verdad, si aquí, hermanos, no hacemos la lucha? La lucha necesaria, hermanos, no se trata, hermanos, por asistencia. Se trata que hagamos la palabra de Dios, hermanos, que vivamos conforme a esta palabra, hermanos, porque ella es la que nos va a juzgar, hermanos. Por eso es importante, ¿verdad?, que si usted, hermanos, no tiene ese problema con ira, es una bendición, hermanos. Usted, ¿verdad?, sabe que le pueden estar diciendo algo y no se enoja. Yo tenía un gran problema con un juego que siempre que perdía me enojaba. Imagínense, hermanos, por un juego. Ahí estoy con deuda con mi madre, con una tablet, de un enojo se la quebré. Y a veces, hermanos, hoy que leo la palabra de Dios, me doy cuenta de cómo uno desperdicia, hermanos, el estar en la presencia de Dios por cosas que no llenan, hermanos, nuestro corazón, por cosas que no edifican nuestra vida. Y así decimos, hermanos, estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo y muchas veces, ¿verdad?, venimos enojados a servir. Nos ponemos el uniforme, vamos a la reunión, ¿verdad?, enojados. No se trata de eso, hermanos. A los hermanos, ¿verdad?, le podemos engañar, le podemos, ¿verdad?, mentir, pero a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no lo podemos hacer, hermanos. A Él no le podemos engañar, hermanos. Los que nos estamos engañando somos a nosotros mismos, ¿verdad? En un mensaje que predicaba nuestro hermano Nelson decía sobre no hay peor, hermanos, error que mentirse a uno mismo, hermanos, creyendo, ¿verdad?, que está haciendo bien las cosas. Y estamos cometiendo, hermanos, ese error, hermanos. Estamos desperdiciando el tiempo, hermanos. En el ayuno, el día de ahora se predicaba, ¿verdad?, de un tiempo extra. Muchas personas, hermanos, pueda que lo están aprovechando. Hay otros de ustedes, ¿verdad?, o de nosotros que decimos muchas veces, estoy cansado, no voy a ir a la iglesia, voy a llegar hasta el día martes. Y estamos desaprovechando, hermanos, la oportunidad de llenarnos, hermanos. ¿Qué pasa, verdad? Cuando uno se descuida de alguna cosa que uno tiene, se va arruinando, hermanos. Se va deteriorando, hermanos. Si usted descuida su vida espiritual, usted se va quedando. Ya siente, hermanos, que el culto ya se alargó. Ya siente que ya llevamos una hora predicando y vamos empezando. Ya se quiere ir, hermanos. No se trata de eso, hermanos. Por eso es importante que usted tome en serio lo que es la salvación. La salvación, hermanos, no es porque el vecino, ¿verdad?, se la va a otorgar. Es porque usted va a luchar por eso, hermanos. Así como cuando queremos un aumento, ¿verdad?, en este trabajo, usted se esfuerza, usted llega temprano, usted hace todo, hermanos, para que el jefe lo vea. Pero para las cosas del Señor, ¿verdad?, decimos, otra vez ir a la reunión, otra vez ir a la reunión familiar. Hermanos, usted sí tiene que estar lleno de la presencia de Dios, hermanos, porque esta es la última oportunidad, hermanos, que nosotros vamos a tener, porque cuando muramos y si no arreglamos nuestra vida, hermanos, va a ser por demás, hermanos. Ya no va a haber otra oportunidad. Usted no va a decir, ¿verdad?, me hubiera ido aquel día que estaba lloviendo a la iglesia, hubiera ido a buscar de la presencia de Dios. Pero estamos, hermanos, muy enfocados en otras cosas que no nos ayudan a crecer espiritualmente. Pero aún así, queremos que Dios en aquel día nos lleve a su presencia, porque nos creemos, ¿verdad?, que somos dignos de estar allá. Pero revisemos nuestra vida espiritual, si es que merecemos, hermanos, estar allá. Pero si aún nos falta, hermanos, tenemos la oportunidad hoy en vida, hermanos. Ahora tenemos el tiempo de cambiar. Ahora podemos, hermanos, ser diferentes, hermanos. En una ocasión me preguntó con mi esposa de que
si no nos aburríamos, ¿verdad?, de buscar de la presencia de Dios. Yo cuando escuché eso, hermanos, me vi reflejado porque así pensaba de esa manera. Si no se aburría la gente, ¿verdad?, de ir a la iglesia y de congregarse. Hoy, ¿verdad?, cuando uno conoce el verdadero amor de Dios, pues uno entiende, hermanos, porque uno es que busca de la presencia de Dios. Y no se lo estoy diciendo por las cosas materiales. Si las cosas materiales aquí se van a quedar, y si usted se queda, se va a quedar también con ellas, hermanos. Por eso es importante que usted atesore este tiempo, este momento de la palabra, hermanos. Porque ni su esposa, ni su esposa, perdón, ni su esposo, ni su esposa va a poder cambiar la salvación, hermanos. Yo se lo he dicho en muchas ocasiones a mi esposa, ¿cambiarías tu salvación por si yo me quedara? No, me dice. Y es que es cierto, hermanos, nadie lo va a hacer, hermanos. Pero estamos, hermanos, enfocados en otras cosas. Estamos distraídos en otras cosas. Nos distraemos en el teléfono. Le ponemos más atención al teléfono. Le prestamos más tiempo al teléfono que a una oración, hermanos. A veces usted se levanta y sale a la carrera. Es ahí donde van entrando, hermanos, esos huéspedes a nuestras vidas. Y cuando vemos, ya está llena, ¿verdad?, las habitaciones de nuestro hogar. Y usted solo había, ¿verdad?, reservado habitación para alguien, para el Dios Todopoderoso. Pero hoy, hermanos, usted tiene muchas habitaciones ocupadas y se ha descuidado de la más importante, de la que le va a dar el boleto a la salvación, el que le va a dar la entrada a esta salvación, hermanos. Pero estamos atendiendo, ¿verdad?, al enojo. Estamos atendiendo a la ira. Nos enojamos más. Nos acostamos enojados. Nos levantamos enojados. Y así queremos adorar a Dios. Así queremos buscar de la presencia de Dios. Se lo digo por lo personal, hermanos. Porque uno, ¿verdad?, cree a veces que con esas cosas piensa que no daña, hermanos, la integridad espiritual. Pero se contamina, se daña, hermanos. Pero ¿sabe cómo puede vencerse todo eso? Con oración, con ayuno. Pero usted dice, no me gusta orar porque me duermo. No me gusta ayunar porque me da hambre, me duele la cabeza. Es que ese es el problema, hermanos, que nosotros le obedecemos a la carne, le damos prioridad a la carne. Es que me puedo desmayar en el culto. Ese es el problema que hoy en día tiene la iglesia. No estamos hablando de las personas de afuera, estamos hablando de la congregación, de la que va a ser levantada por el Señor, de los que queremos llegar al reino de Dios, pero no estamos haciendo conforme a esta palabra, hermanos. Otra de las cosas, hermanos, que pueden contaminar nuestras vidas es la envidia o celos, hermano. Sobre los celos, ¿verdad?, de Saúl y David, ¿verdad? Esta, hermanos, relato de la palabra de Dios, hermanos, al leer la verdad y vemos, hermanos, cómo se ve reflejado también en la palabra de Dios, hermanos, esas cosas que contaminan. Y dice en primera de Samuel, en su capítulo 18, versículos 7 y 8, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, dieron 10,000 y a miles y a mí miles, no le falta más que el reino. Pero qué hermanas también, ¿verdad, hermanos? Para poder echarle, ¿verdad?, un poquito de leña al fuego, ¿verdad? Recibiendo de esa manera, ¿verdad?, a David con un cántico. Pero hermanos, cuando usted, ¿verdad?, está lleno de la presencia de Dios y le dan un privilegio, ¿verdad? Y usted quizás quiere aplausos, usted quizás quiere recibir la gloria del hombre. Aquí no estamos para la gloria del hombre, aquí estamos, hermanos, para honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por eso es importante que usted entienda, hermanos, que esas cosas pueden contaminar, hermanos, su vida espiritual. Quizás no se le fue a visitar, ¿verdad?, cuando usted estuvo enfermo y ya entra en usted, ¿verdad?, eso, ¿verdad?, ese celo. A mí no me vino a visitar el pastor, a mí no me vino a visitar el líder, el supervisor, y ya no se quiere congregar. Y cuando le visitamos y le preguntamos, usted dice, no, es que no he tenido tiempo.
está enojado, hermanos, por cosas tan insignificantes, hermanos. Y por esas cosas tan insignificantes, usted ya dejó entrar a otro huésped, hermanos. Ya van dos huéspedes, hermanos, en su hogar, ¿verdad? Dos huéspedes que no tendrían que estar en su corazón. Pero es ahí, ¿verdad?, donde se le abren las puertas al enemigo, hermanos. Es ahí donde usted le va dando cabida, ¿verdad? Así como en la 113, ¿verdad? Que va lleno, hermanos, y el cobrador le dice, pase, pase, que aguanta otro más. Así está dejando usted, hermanos, entrar a esos espíritus. Usted le está dejando entrar, se le va llenando, hermanos, su corazón. Pero usted dice, no pasa nada, yo los puedo controlar. Ya cuando viene, ¿verdad? Y se reúne todo eso, hermanos, decimos, Señor, ¿qué hago? Y hemos descuidado, ¿verdad? Esta habitación, hermanos, principal que le debemos de dar a nuestro Señor Jesucristo. Y queremos, ¿verdad? Que Dios mande a sus ángeles a pelear, ¿verdad? Por su gran siervo, el siervo, ¿verdad? Que no ha querido congregarse porque viene la lluvia. Ese siervo, ¿verdad? Que si se moja, se va a enfermar. No se trata, hermanos, de vivir así el evangelio. Si queremos entrar al reino de los cielos, demostremos, hermanos, con nuestra vida espiritual, hermanos, de que sí queremos estar adorando al Rey de Reyes y Señores de Señores por una eternidad, hermanos. Es importante que tomemos, hermanos, esta palabra, hermanos, para poder entender y comprender a qué es lo que estamos, hermanos, aquí. Usted, hermanos, está sentado por la misericordia de Dios, ¿verdad? Aquí está, hermanos, porque Dios puso en usted el deseo de congregarse, hermanos. El deseo, ¿verdad?, de venir a buscar de la presencia de Dios. Y Dios, hermanos, ve todas esas cosas. Dios, ¿verdad?, lo va apuntando, ¿verdad? Dios lo va anotando, hermanos. Pero estamos preocupados por hacer los tesoros aquí en la tierra, hermanos. Y nos descuidamos, ¿verdad?, de los tesoros verdaderos, hermanos. Cuando lleguemos, hermanos, al cielo, cuando nos presentemos delante de nuestro Señor Jesucristo, usted debe ir, hermanos, listo y preparados a reclamar ese premio, hermanos. No a esperar, ¿verdad?, que solamente le digan, entre, y usted diga, bueno, al menos entre. Debemos de pelear, hermanos, por esos galardones que van a estar preparados para aquellos que trabajen, hermanos, para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Otro, hermanos, de los huéspedes, ¿verdad? La soberbia, ¿verdad? Esta soberbia, hermanos, que siempre puede estar en la vida de aquellas personas, ¿verdad? Usted puede decir, ese mensaje es, ¿verdad?, para los que no vinieron, pero están aquí, hermanos, en esta noche. Usted puede decir, ¿verdad?, yo no padezco de eso, pero a veces, hermanos, esas cosas se van a ir llenando en nuestro corazón, hermanos. La soberbia es la actitud de una persona que cree tener una posición de superioridad, hermanos. El único, ¿verdad?, superior es solamente Cristo, hermanos. Solamente Dios es el que tiene, ¿verdad?, la superioridad sobre todo, hermanos, sobre nuestras vidas y sobre lo que hay en la tierra, hermanos. Y usted puede decir, y esas cosas dañan mi vida espiritual. Sí, hermanos, esas cosas contaminan, hermanos. ¿Usted cree, hermanos, que Dios vino, verdad, con los mejores lujos? No, hermanos. Dios vino, verdad, sencillo, hermanos, con humildad. Pero nosotros, verdad, cuando obtenemos algo, ya pensamos, hermanos, que lo hemos obtenido todo, hermanos. Déjeme decirle que eso aquí va a quedar. Eso se va a consumir. El carro, hermanos, del año que usted pueda comprar, aquí se va a quedar. Y usted puede decir, ¿y que le molesta? No, hermanos, es una bendición que Dios le puede dar. Pero usted lo puede disfrutar, usted lo puede poner para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted dice, no, yo no lo pongo porque es del año. Se me va a arruinar más rápido. No se tratan de esas cosas, hermanos. Si Dios nos las está prestando, hay que dárselas al servicio de su obra, hermanos. Hay que ponerlas a trabajar, ¿verdad? Como las personas que claman por un automóvil y dicen, Señor, yo lo voy a poner para servir en la iglesia. Ya cuando lo tienen, hermanos, sube los vidrios y se va. Se les llama, ¿verdad?, que va a haber evangelización. No se quiere poner a trabajar
lleve, hermano. No, hermanos, no puedo, no lo puedo ocupar. No se trata de eso, hermanos. El carro aquí va a quedar. Dele el buen uso, hermanos. Y va a ver, hermanos, que ese carro no le va a fallar, no le va a dar problema, hermanos. No le va a afectar en nada. Pero este es el problema, hermanos, que nosotros, hermanos, le tomamos amor a las cosas materiales y nos descuidamos de esa vida espiritual, hermanos. Es importante que la soberbia, hermanos, en nosotros los cristianos no tome el control de nuestras vidas, hermanos. Si usted es bendecido es porque a Dios le ha placido, pero sabe que también Dios, así como da, también quita, hermanos. Es importante que podamos entender y comprender. Y dice en Jeremías, hermanos, 49, 16, usted puede decir, el hermano quizás la tiene con alguien. No, hermanos, esa es la palabra de Dios, hermanos. El problema, ¿verdad? Que a veces cuando la palabra viene como espada de dos filos, ya no gusta, hermanos, al corazón, ya incomoda. Pero dice en Jeremías 49, 16, tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces, dice, como águila tu nido, de allí te hará descender, dice Jehová. Imagínense, hermanos, por más que creamos, ¿verdad? Sentirnos, ¿verdad? Altos, hermanos, Dios nos puede hacer que nos humillemos, hermanos. Por eso es importante que cuidemos, hermanos, nuestro corazón. Ese corazón, hermanos, que se lo entregamos a nuestro Señor Jesucristo. Ese primer amor, ¿verdad? Que usted siente que quiere servir, hermanos, en todas las áreas que hay en la iglesia. Pero a veces, hermanos, eso se apaga. Eso se termina, hermanos. Es lo que le debemos de pedir a Dios, que nos ayude, hermanos, que si nos hemos enamorado del trabajo de Dios, nos ayude a mantenernos, hermanos, hasta que el Señor venga o hasta que de verdad el cuerpo ya no pueda más, hermanos. Mientras, verdad, también usted puede hablar, usted, aunque no se pueda movilizar, puede, hermanos, llevar la palabra de Dios. Pero a veces, hermanos, le da vergüenza salir a evangelizar, le da vergüenza repartir un tratado. ¿Qué será, hermanos? ¿Será que el Espíritu, verdad, nos está, verdad, apretando porque sabemos cómo estamos? ¿Y qué hacemos, hermanos? Muchas veces decimos, no, es que para servirle al Señor hay que estar limpios. No, hermanos. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, hermanos. Lo que estamos haciendo, hermanos, poniendo excusas en nuestras vidas. Uno de ellos también, hermanos, es el orgullo, exceso de estimación, dice, hacia uno mismo y a sus propios méritos, hermanos. Dice en Daniel, hermanos, 5, 20, 21. Sabemos, ¿verdad?, que es sobre Nabucodonosor y dice de esta manera. Mas cuando su corazón, dice, se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y dice, y fue echado de entre los hijos de los hombres. Y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio, dice, sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Imagínense, hermanos, Nabucodonosor, ¿verdad? Se sintió elevado, ¿verdad? Se sintió engrandecido. ¿Y qué hizo el Señor, hermanos? ¿Qué hizo, verdad? En sus pensamientos, ¿verdad? Los trastornó, ¿verdad? Y lo hizo, ¿verdad? Como dice la palabra, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, ¿verdad? A veces usted por eso dice, ya me dio sueño, como que soy gallina, ya voy para la cama a las 6 de la tarde. Pero no se trata, hermanos, de que usted, hermanos, deje entrar esas cosas a su corazón, hermanos. ¿Por qué? Porque esas cosas, hermanos, contaminan nuestro huésped, hermanos. Y solamente hay un huésped en nuestro corazón, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y viene uno, hermanos, que muchas veces, ¿verdad? Nosotros decimos, eso no afecta.
es una crítica constructiva, decimos. Hasta le buscamos, ¿verdad? El lado, ¿verdad? Que no se pueda ver, ¿verdad? Engañoso. Y dice, el que murmura. En Salmos 15, hermanos, versículo 1 al 3, dice de esta manera: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Dice el 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y usted dice, ¿verdad? El que murmura, usted debe decir, el que habla suavecito. No, hermanos, el que habla, ¿verdad? Del prójimo. Y usted puede decir, y esas cosas contaminan el corazón. Claro que sí, hermanos. La misma palabra dice, ¿verdad? Que quienes, ¿verdad? Podrán morar y quienes no, hermanos. Y es necesario que usted entienda, hermanos, estas cosas, hermanos. Que le vea el valor, hermanos, importante que es a la palabra, hermanos. Por eso usted como cristiano nos debemos de cuidar, hermanos. Si va a hablar, hermanos, que sea para edificar. Si va a hablar del hermano, sea para preguntarle, hermano, ¿necesita alguna oración? ¿Tiene algún problema? ¿Le ayudo con la oración? Pero muchas veces no, hermanos. Decimos, ¿verdad? Y empezamos, hermanos, a hablar del hermano. Y desde allí, hermanos, ya nos estamos contaminando. De ahí, hermanos, ya estamos, hermanos, fallándole a nuestro Señor Jesucristo. Y eso somos, ¿verdad? Los verdaderos cristianos, los que queremos entrar al reino de los cielos. ¿Verdad que es difícil, verdad, entrar al reino de los cielos? Es difícil cuando no nos despojamos de esos huéspedes. Cuando usted no tiene una relación con Dios. Cuando usted cree, hermanos, que solamente se trata de levantarse, ir al trabajo y hacer su rutina. Venir a la iglesia y ya, hermanos. Se trata que su relación con Dios se muestre, hermanos, ¿verdad? En lo oculto. Y que Dios se pueda glorificar, hermanos, en público, en su vida, hermanos. Pero usted, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, podemos estar cometiendo esas cosas que nos afectan espiritualmente, hermanos. Y queremos, ¿verdad?, alabar a nuestro Señor Jesucristo con esos huéspedes que hay en nuestro hogar. ¿Usted cree, hermanos, que es posible agradar a Dios de esa manera? Siendo cristianos, hermanos, no debemos, hermanos, estar permitiendo estas cosas. Y usted se pregunta, ¿cómo podemos vencer todas estas cosas? A través de la relación con Dios, hermanos. Si usted, ¿verdad?, siente que su relación con Dios, hermanos, se está, hermanos, acabando, preocúpese. Pídale a Dios la sabiduría, pídale a Dios el entendimiento, que ponga en usted ese deseo, hermanos, de búsqueda de Dios, hermanos. Porque el venir a la iglesia no se trata solamente de que nos sentemos, ¿verdad? Y escuchar la palabra de Dios y esperar que el reloj termine. Se trata que su integridad con Dios, hermanos, se vea reflejada por nuestro testimonio, hermanos. Usted debe dar cuenta que si es un cristiano de verdad, que somos un cristiano de verdad, hermanos, que sí estamos viviendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si no estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios, no nos hagamos ilusiones de entrar al reino de Dios, hermanos. Si no queremos, hermanos, obedecer a Dios, va a ser imposible, hermanos, agradar al Señor Jesucristo y que nos den, hermanos, ese boleto a la salvación. Muchas veces quizás decimos, voy a impresionar al pastor. No se trata de eso, hermanos. Impresionemos a nuestro Señor Jesucristo. Impresionemos a nuestro Dios, hermanos. Que ahí donde nadie nos ve, usted sea el verdadero cristiano, hermanos. Pero al culto, ¿verdad? Podemos venir bien formal y decir, qué cristianos se ven los hermanos, qué cristiana se ve la hermana. Pero en la casa, hermanos, no agarramos la Biblia, no le dedicamos tiempo a Dios en la oración, le dedicamos más tiempo al teléfono. Ya se puede, hermanos, todos los videos, hermanos, y dice, ya vi todos los videos del teléfono. Imagínense, hermanos, cómo se está desperdiciando el tiempo. Pero viene la prueba, ¿verdad?
Ahí nos queremos ser oradores, nos queremos aprender la palabra de Dios, queremos que Dios nos conteste, pero no tenemos una relación, hermanos. No cuidamos a nuestro huésped principal, hermanos, al que le debemos de otorgar, hermanos, siempre la gloria y la honra, hermanos. Por eso es importante que usted cuide este hogar que usted le ha otorgado a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dios, a través de las Escrituras, nos enseña que no se puede vivir con un corazón limpio. Ya para ir finalizando, vamos a leer 1 Corintios 3, 16, 17. Que dice: ¿no sabéis que sois templo, dice, de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sos vosotros, santo es. Imagínense cómo es la palabra, ¿verdad? Cómo nos está hablando, hermanos, y cómo nos estamos interesando nosotros por la palabra, hermanos. Solo esperamos muchas veces el día de culto para leer la Biblia. Muchas veces, ¿verdad? Ya ni la traemos a la iglesia, ¿verdad? Porque ya nos lo ponen y decimos, no, allá está la palabra de Dios. Si imagínense, hermanos, no la traemos a la casa de Dios. ¿Usted cree que la vamos a leer en nuestro hogar? Muchas veces, ¿verdad? Agarra el polvo y usted no se acuerda. Ya el día de culto andamos buscando esta palabra, pero en toda la semana no hemos tenido una relación con Dios y queremos, ¿verdad?, llegar al reino de Dios a adorarle por una eternidad. ¿Será que estamos preparados, hermanos? ¿Será que estamos listos para que suene la trompeta? ¿O usted necesita más tiempo? ¿Para qué necesita más tiempo, hermanos? Yo en lo personal le he dicho a Dios, ¿verdad?, que si le soy de utilidad, pues que me preste vida, y si que Él cree, ¿verdad?, que uno se puede apartar, pues que nos acorta el tiempo, hermanos. Es mejor asegurar, hermanos, esa salvación. Es mejor, hermanos, estar seguro que vamos a estar en la presencia de Dios cuando suene la trompeta, hermanos. A estar esperando, ¿verdad?, que ya será que suene la trompeta. Ya hay guerra, dice usted, pero usted no se aflige. Como sabe que es al otro lado del mundo, piensa que no van a llegar hasta aquí, ¿verdad?, las bombas. Pero es que no se trata que lleguen hasta aquí, hermanos. Es que la trompeta, hermanos, ya está preparada, hermanos. Y el ángel, hermanos, ya está, hermanos, con ese deseo, ¿verdad? Ya está agarrando hasta aire para soplar, hermanos, esa trompeta. Pero nosotros estaremos preparados, hermanos, para poder, ¿verdad?, llegar al reino de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es importante que podamos, hermanos, valorar esta palabra, que podamos atesorar, hermanos, esta palabra. Así que, hermanos, tengamos cuidado, porque muchos, ¿verdad?, podamos tener ese espíritu, ¿verdad?, de Jezabel, hermano. Y no le estoy hablando, ¿verdad?, de fornicación, sino que ese espíritu, ¿verdad?, que tenía ella, que no le tenía temor a Dios. Muchos cristianos así estamos, sirviéndole al Señor y quizás con algún pecado. Y creemos, ¿verdad?, que como nadie nos ve, podemos escondernos. Y nos sentimos, ¿verdad?, que hemos podido burlar a Dios. Pero estamos, ¿verdad?, como ese espíritu, porque dice la palabra, ¿verdad?, que ella no tenía temor, ¿verdad?, a Dios. Ella no tenía temor, hermanos. Imagínense, Elías le tenía temor. Había huido, hermanos, un hijo de Dios, ¿verdad? Y muchas veces, como cristianos, estamos sirviéndole a Dios, pero no estamos dando la medida que debemos de dar, hermanos. Así que, hermanos, es necesario e importante que nos preocupemos por nuestra vida espiritual, ¿verdad? Porque como los diáconos, el pastor, hermanos, los hermanos músicos, los líderes, ellos están luchando, hermanos, estamos luchando por nuestra vida espiritual. Nos traen la palabra, ¿verdad? Nos llevan la palabra, hermanos, pero ellos están preocupados por salvarse ellos, hermanos. En las oraciones va cada uno, hermanos, de nosotros, pero creo que ellos se preocupan más, ¿verdad?, por su salvación personal. Así que es importante, hermanos, de preocuparnos, hermanos, por esa salvación, hermanos. El tiempo no está para desperdiciar, hermanos. Hoy el tiempo, ¿verdad?, usted siente que dura
12 horas. Hoy la hermana dijo, ¿verdad? En el ayuno, que a veces quisiera ella que dure 36 horas. Y yo decía en mi mente, no, si con 24 horas, hermano, uno ya no haya que hacer. Hoy el tiempo va rápido, hermanos. Hoy uno tiene que ir conforme al tiempo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que usted se está envejeciendo. No, hermanos, que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Y debemos de estar preparados, hermanos, para esta trompeta, para poder ser levantados, para no poder decir, yo era cristiano y me quedé. Yo serví al Señor y me quedé. Por eso es importante que cuidemos y atesoremos esta palabra, que la vivamos conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Sabemos, hermanos, que debemos seguir, ¿verdad?, avanzando, hermanos. Debemos de seguir caminando, hermanos, hasta el último final, hermanos. En esta noche, hermanos, pues con mi esposa, voy a hacer pasar a mi esposa. Le habíamos pedido, ¿verdad?, un tiempo a nuestro pastor. Él nos dijo, ¿verdad?, que eran solamente 7 minutos, ¿verdad? Así que los vamos a aprovechar, hermanos. Vamos a darle la gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio, hermanos, ha sido para nosotros como esposo. Este día, ¿verdad?, estuvimos sirviéndole a Dios, hermanos. Dios nos dio ese privilegio. Y cómo no honrar, hermanos, el nombre del Señor. Y no se lo digo, hermanos, por las cosas materiales. He entendido, hermanos, que esto aquí se va a quedar. Lo que se logre, hermanos, aquí se va a quedar. Lo importante es que aseguremos ese pasaje a la salvación, hermanos. El Señor les bendiga, hermanos. En primer lugar, ¿verdad?, queremos honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque ha sido demasiado bueno con nosotros, hermanos. Nos ha permitido cosas que nosotros quizás nunca nos imaginábamos, que las mirábamos lejos, y a Dios en su grande amor y en su gran misericordia ha placido que el tiempo pase rápido, y en sus planes estaba, hermanos, todo esto que les vamos a contar. Alrededor de 2 años con 9 meses, nosotros éramos novios todavía, y él me decía, no nos vamos a casar hasta que no tengamos un terreno. Yo sinceramente, hermanos, lo veía lejos. Yo miraba, proyectaba que 10 años. Yo dije, no vas a pasar pronto, decía yo, porque se mira difícil, hermanos, conseguir un terreno en estos tiempos, ¿verdad? El precio de las cosas, ¿verdad?, está siendo elevado. Y nosotros lo mirábamos lejos, hermanos. Sinceramente, yo dije, esto va a pasar dentro de mucho tiempo, porque no teníamos ni el dinero para comenzar, hermanos, para decir que íbamos a comprar un terreno o algo así por el estilo, hermanos. Pero en un día nosotros andábamos buscando uno, y la señora el que nosotros queríamos, la señora dijo de que quería cierta cantidad. Y cuando nos dijo que quería cierta cantidad, nosotros sabíamos que no teníamos esa cantidad. Y nosotros nos decepcionamos. Y bueno, ahí quedó eso. Al pasar de los días, estaban vendiendo un lote, y fuimos de pura curiosidad, hermanos. En nosotros no estaba eso. Nosotros solamente fuimos porque mi mami y mi abuelo nos decía de que fuéramos a ver, que nada perdíamos con ir a ver nada más. Pues fuimos a ver, hermanos. El terreno estaba prácticamente construido. ¿Qué, hermanos, tenía el